También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que había de dar. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Todos juntos, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Puede sentarse, hermano. Bueno, pues vamos a meditar en esta porción de la palabra que es muy conocida para algunos, es una palabra muy buena y quisiéramos que toda se cumpliera en nuestra vida. Abarca todas las áreas de un ser humano, abarca la familia, abarca el trabajo, abarca la vida social, abarca todo, ¿sí? Todo lo que nosotros donde andamos lo abarca en este pasaje. Yo creo que todos quisiéramos que se cumpliera esa palabra en nuestra vida, pero hay entre líneas de esta lectura que dimos algo bien importante que Jehová nos manda a que hagamos, algo que Jehová nos pide que hagamos. ¿Sí descubrió usted esas mínimo 3 recomendaciones que hace Dios al pueblo de Israel? Lo primero, exacto. Dice en el verso 1, desde ahí empieza todo. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, y empiezan las bendiciones. Y después vemos que en otros pasajes está leyendo las bendiciones Moisés, pero también vuelve a repetir, dice, por ejemplo en el verso 8 dice, en la segunda porción del verso 8 dice, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. ¿Sí? Vemos cómo vuelve a repetir Dios al pueblo esta recomendación. Dice, y el verso 14 dice, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos. Entonces, vemos que Dios siempre tiene cosas buenas para darnos, pero nosotros somos los que muchas veces fallamos. Entonces eso es algo que quiero hoy recalcar, no yo, sino Dios que nos da su palabra, pues para que nos vaya bien, porque como ya hemos dicho en otras ocasiones, Dios no tiene pensamientos de mal para nosotros. Dios quiere bendecirnos como un buen padre que es. Dios quiere que nos vaya bien en la vida.
pero Él no puede violar su propia palabra. Él no puede, no es como algunos de nosotros, como padres, padres consentidores, padres, se me fue la palabra que se usa también para decir consentidor de una forma no tan fea. Bueno, es parte de padres, así como condescendientes, perdón, complacientes, ¿sí? Dios no es así. Dios no es, sí nos complace, pero sí hacemos lo que Él nos dice, así como debe de ser. Nosotros muchas veces le decimos a nuestros hijos, si no te portas bien, te voy a quitar esto. Pues el hijo ahí sigue portándose mal y no cumplimos nuestra palabra. Y por eso es que sigue teniendo esa actitud muchas veces nuestros hijos. Pero Dios no, Dios dice, si tú haces esto, yo voy a cumplir en hacer esto. Entonces hoy vamos a ver acerca de lo que Dios promete a los obedientes. Lo que Dios promete a los obedientes. La obediencia es algo que todos valoramos. La obediencia es un atributo que todos valoramos. Queremos que nos obedezca todo el mundo. Pero es algo que muchos no hacemos, que no queremos hacer. Es muy valorada, pero muy desechada a la vez, porque nosotros no obedecemos. Entonces, Dios nos invita a ser obedientes. Si nosotros somos obedientes, aquí nos habla de muchas bendiciones, pero vamos a hablar, bueno, ya mejor ni le digo porque luego me quedo a medio mensaje, me faltan más tiempo para seguir hablando, pero hasta donde lleguemos. Vamos a ver si nosotros somos obedientes, ¿qué va a hacer Dios con nosotros? Ahí mismo en el verso 1 dice que si nosotros guardamos la palabra de Dios, sus mandamientos, Él, ¿qué va a hacer con nosotros? Él te exaltará. Él te exaltará. ¿Y qué es exaltar? Sobresalir, exacto. Nuestro hermano Nehemías dice sobresalir. ¿Alguien más que quiera decir algo que usted se imagine que es exaltar? Poner en alto, muy bien. Engrandecer. Es una promesa muy bonita que Dios nos hace. Y Dios lo hace, ¿por qué? Para que tú te creas la mamá de los pollitos o que se te suba el ego. No. Dios lo hace porque Él sabe que si tú eres una persona obediente, eres una persona digna de imitar. Eres una persona digna de imitar. Y por eso Dios dice aquí que a los obedientes, a los que cumplen sus mandamientos, Él los va a exaltar. Dios los va a exaltar. Y no nada más crea usted que es una promesa para el tiempo del Antiguo Testamento, porque a veces ese concepto nosotros tenemos, es que eso está en el Antiguo Testamento y ya no es para nosotros. Claro que no, la palabra de Dios también en el Nuevo Testamento nos dice algo muy similar en Primera de Pedro 5:6. Primera de Pedro 5:6, si alguien lo quiere leer, por favor. Gracias, hermano Gaby. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él a su debido tiempo los exalte. ¿Se da cuenta cómo compagina muy bien el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento? Es decir, lo que está escrito en Deuteronomio 28 no es algo que dijéramos, pero es para el pueblo judío. No, es algo para nosotros también. Lo escribe el apóstol, la epístola del apóstol Pedro, también nos los hace recordar que Dios exalta, Dios va a exaltar. Pero ¿a quiénes? ¿Cómo dice? A los que se humillan.
Fíjese, muchas personas piensan, y por eso es que a veces no somos obedientes, porque hay personas que ven a la obediencia como sinónimo de que eres tonto, de que eres, se le puede decir de muchas formas. Pero la obediencia no es eso. La obediencia no es que seas tonto, inepto o cualquier otro término calificativo que le quieras poner. A lo mejor tú lo ves como algo humillante. Y a veces cuando nuestro ego está muy alto, no queremos hacerlo. Hay personas que dicen, bueno, la palabra de Dios está diciendo, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Usted va a decir, miren, ahí dice, bajo la poderosa mano de Dios, pero no delante de ti. Hay personas que piensan así, pero no es así, porque la palabra de Dios siempre pone autoridades. Hace 8 días lo veíamos. Romanos 13 nos habla de esto, de las autoridades, que debemos de sujetarnos a las autoridades. Tenemos autoridades civiles, en nuestro trabajo tenemos autoridades, llámesele jefe, patrón, como usted le quiera decir, pero hay una autoridad sobre de usted. Aunque quizás usted diga, no, pero yo soy el ejecutivo, yo soy el gerente, aún así hay alguien arriba de usted. Y aunque tú digas, no, pero es que la empresa es mía, ok, la empresa es tuya, pero también tienes que autoridades a las cuales les tienes que rendir cuentas. Hacienda, por ejemplo, le tenemos que rendir cuentas. Es decir, siempre va a haber alguien arriba de nosotros. Le estoy hablando de las autoridades civiles. De las autoridades familiares, está el jefe de familia. Hoy, de acuerdo a lo que estamos viviendo, toda esta mar de ideologías, se trata de minimizar la autoridad paterna, se trata de menoscabar la autoridad paterna. Porque todas esas ideologías son de origen satánico. Pero si nosotros nos apegamos a la palabra de Dios, ahí muy claramente dice que el varón es cabeza de la mujer, es cabeza del hogar. No para humillarla, no para tratarla como una sirvienta, pero sí para guiar. Y eso es lo que muchas veces en muchos hogares, hasta en los hogares cristianos, se pierde, se está perdiendo. ¿Por qué? Porque nos bombardean a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, y estamos tomando la forma de actuar de la gente de allá afuera. Pero la palabra de Dios nos muestra otra cosa, y es a lo que nosotros debemos de apegarnos. Porque si nosotros nos comparamos de acuerdo a la forma de vivir hoy del mundo, vamos a ver que estamos en lo correcto. Vamos a decir, sí, esa es la forma de actuar, pero si nosotros vemos nuestras acciones de acuerdo a la palabra de Dios, puede ser que no sean tan correctas. El hombre, ¿a quién tiene que estar sujeto? A Dios. Y en verdad nos sujetamos a Dios. ¿Somos padres que estamos criando a nuestros hijos en los caminos de Dios o somos negligentes? ¿Somos padres que estamos en realidad buscando lo mejor para nuestra familia o actuamos solamente por inercia? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida? Estamos hablando de autoridad porque a veces queremos ser autosuficientes, pero la palabra de Dios no nos llama a esto. Están las autoridades en la escuela. Si aquí hay jóvenes, en su escuela hay autoridades. Hoy, como parte de toda esta ideología que le estoy diciendo, hoy ya los maestros no tienen autoridad. Porque hasta los mismos padres, y lo peor es que hasta padres cristianos,
van a echarle pleito a los maestros que por qué le puso 5 a su hijo, que por qué lo regañó, que por qué. Y quitamos toda esa autoridad que antes tenía. Antes nos regañaba el maestro y hasta mandaba llamar a los padres y el papá todavía te daba un pellizco, te daba pues un golpe, algo, apoyando la autoridad del maestro. Hoy no. Hoy, si le avientas un gis al niño, sale el papá enseguida a defender. ¿Pero por qué le haces eso a mi hijo? ¿Por qué? Si es un angelito de Dios. Y fíjense, todo eso va en contra de la palabra de Dios. Usted lo ve como algo, no tiene importancia. Pero Dios no nos manda eso. La palabra dice que nos debemos de sujetar a nuestras autoridades. Aún la palabra de Dios, si tú dices, es que no tengo autoridad, soy viudo, no tuve hijos, ya no trabajo, no dependo de nadie, aún así está Dios. Pero si no ves a Dios y dices que no es autoridad, la misma palabra de Dios dice que nos debemos de sujetar los unos a los otros. Los unos a los otros. ¿Se dan cuenta cómo Dios no forma caballos briosos? No quiere que haya en su rebaño chivos, como a veces decimos, o como la misma palabra de Dios nos dice. Dios no quiere chivitos o cabritas. Ya sabemos qué va a pasar cuando venga el juicio de las naciones, qué va a pasar con los cabritos, con los que se pare a la izquierda. Esos no van a tener parte con Dios. Y son aquellos que no obedecen a la palabra de Dios. Dios nos manda a obedecer en todo tiempo, donde quiera que estés, ser obediente. Y cuando entonces hagamos nosotros eso, dice la palabra que Él nos exaltará. Él nos exaltará. Todo eso es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Humillarnos es que tú obedezcas a tu patrón, humillarte es que tú obedezcas a tus autoridades, humillarte es que tú obedezcas a quien le tengas que deber respeto, dice la palabra. Entonces, vamos a hacerlo. Dice acá, porque dice, si tú haces lo que yo te digo hoy, serás exaltado sobre todas las naciones de la tierra. Y más adelante dice, y te pondré por cabeza y no por cola. ¿A cuántos les gusta hacer cola? ¿A nadie? ¿No les gusta hacer cola? Pues yo creo que está muy bien su deseo, que a nadie le gusta hacer cola. Pero Dios nos dice que tú vas a poder ser cabeza cuando seas una persona obediente. Dice, Dios te exaltará, Dios te pondrá en alto. Dios te pondrá en alto. Ahora la pregunta que tú debes de hacer, ¿cómo me siento yo? Donde yo vivo, en mi trabajo. Si en verdad Dios me ha puesto en alto. Y si no ha pasado esto, ¿por qué no ha pasado? ¿En qué hemos fallado? Eso es en lo que debemos de pensar. Segundo punto, Él nos va a bendecir con toda bendición espiritual. Vean lo que dice Deuteronomio 28, 2 y 5. Si alguien lo quiere leer, por favor. El verso 2 al 5, por favor. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán de pie del amor de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu
Gracias, hermana Oli. Fíjese todo lo que... A lo mejor usted va a decir, bueno, pero eso es para un granjero, para alguien, un campesino. Bueno, porque antes el pueblo de Dios, parte del pueblo se dedicaba a la agricultura. Pero hoy Dios te dice, tú vas a ser bendito en donde tú vivas. Te va a ir bien. Va a haber ladrones que van a andar merodeando ahí en tu vecindario y se van a meter a robar quizás en la casa de la derecha, en la casa de la izquierda, pero tu casa va a estar segura. Amén. El Salmo 91 dice, no te sobrevendrá más mal. Eso usted lo puede creer o no. Y si no lo cree, porque no se ha cumplido en su vida, no es porque Dios ya haya disminuido su poder o que Dios no se interese en usted. No, no es por eso. Es porque no hemos aprendido a poner la palabra de Dios en primer lugar. ¿O qué piensa usted? Aquí la palabra de Dios nos dice, vas a ser bendito en la ciudad. Vas a ser bendito en la ciudad. Te va a ir bien. Y no quiero hablarte de prosperidad económica, no te quiero hablar de la teología que le llamamos comúnmente de la prosperidad, pero a eso se refiere la palabra de Dios. Y si yo lo omito, es como quitarle un pedazo de las bendiciones a la palabra de Dios. Dice, te va a ir bien, vas a ser bendito en la ciudad, en el campo. Dice, va a ser bendito el fruto de tu vientre. Tus hijos van a alcanzar bendición a través de ti. ¿No le gustan todas estas bendiciones? Dice, el fruto hasta de tus animales, dice, de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Todo va a ser bendito. Bendito serás tu canasta y tu arteza de amasar. Todas estas bendiciones siguen vigentes para todos nosotros. Dice en el verso 8, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te dé. Dice, esto es sorprendente, dice, y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. En que pusieres tu mano. ¿Sí se sabe usted la historia del rey Midas? Es un cuento, no es una parábola bíblica. No creo que es una parábola que narró Jesús. No, es un cuento. Este rey dice la palabra de Dios, ya le voy a decir. Bueno, dice la palabra de su autor, que este rey era un hombre, ya no me acuerdo por qué, todo lo que tocaba se volvía oro. No me acuerdo si era un parte de un hechizo, no me acuerdo. Pero el chiste se me quedó de la infancia esa historia, porque todo lo que tocaba se volvía oro. Y cuando estaba leyendo esta porción, me acordé de esa historia, porque prácticamente es algo, no que tú vuelvas oro lo que vas a tocar, pero todo lo que tú hagas, quiere decir aquí en la palabra, que va a ser prosperado. Dice, todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendeciré en la tierra que Jehová tu Dios te da. Qué bonito es que nosotros emprendamos algo y que rinda fruto lo que hacemos. Qué bonito es eso. A lo mejor quieres poner un negocio o tienes un negocio y ahí vas. ¿Sabes qué? Esa no es la voluntad de Dios, de que digas, ahí voy, ahí la llevo, aunque sea me sirve para invertirle el próximo mes. No, eso no es el propósito de Dios. El propósito acá está escrito. Dice que todo donde pones tu mano, dice, todo lo que pusieras tu mano, ahí Dios te va a bendecir. O no dice así. Si usted me lo quiere tomar a mal, pues tómelo a mal, pero lo dice la palabra de Dios. Pero vuelvo a repetir, los que fallamos somos nosotros. ¿Por qué? Porque no obedecemos a la palabra de Dios. No obedecemos a la palabra de Dios.
Realmente, hermano, obedecer a veces cuesta. Y si yo preguntara aquí, ¿todos obedecemos? Pues yo creo que nadie puede levantar la mano. Pero ¿sabes qué es lo que ve Dios en nosotros? En nosotros ve Dios seres débiles, seres que por su propio esfuerzo no pueden alcanzar el nivel que Dios quiere que vivamos. Eso es lo que ve Dios. Entonces usted va a decir, pues si Dios sabe que somos imperfectos, ¿para qué me afano tratando de obedecerle? No, es que sabes que lo que Dios ve es tu actitud. Lo que Dios ve es tu actitud. Vuelvo a repetir, somos seres imperfectos, porque la misma palabra de Dios lo dice, que somos frágiles, somos débiles. Siempre Él nos compara con cosas perecederas que se acaban muy rápido. Dice Isaías que nuestra vida es como la niebla del día. La palabra de Dios dice que somos como una flor del campo. Somos como un suspiro. También dice la Biblia que somos como un suspiro. ¿Cuánto se tarda usted suspirando? ¿1 minuto? No. 5 segundos, no. ¿Cuánto tardamos suspirando? Como 1 o 2 segundos. Y así la Biblia compara Dios la vida del ser humano. Es decir, Él conoce nuestra fragilidad, pero ¿sabes? Vuelvo a repetirte, lo que Él ve es nuestra actitud. Él ve nuestra actitud. El rey David decía, examíname, oh Dios, examíname y prueba si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Pero David era un hombre sincero que reconocía sus faltas. Un hombre que estaba continuamente pidiéndole a Dios, examíname, Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos vivir así delante de Dios? Que al ver nuestras faltas le digamos, Señor, yo reconozco que esto en mi vida no está bien. Yo reconozco que con esto te ofendo, Señor. Yo reconozco que esto no es lo que tú quieres que yo haga. Yo reconozco que tú me llevas hacia la derecha, pero yo quiero correr hacia la izquierda. Eso es lo que nosotros debemos de hacer en nuestra vida. Eso es la actitud. Y eso es lo que Dios ve, hermano. Porque muchas veces nosotros tenemos un problema, tenemos un defecto, tenemos un pecado, tenemos un hábito. ¿Y qué es lo que hacemos muchas veces? Lo justificamos. Lo justificamos. Ah, no, pues yo no le hablo porque pues él me ofendió, porque ella me ofendió, que él me hable, que ella me hable, que me venga a pedir perdón él, que me venga a pedir perdón ella. ¿Yo por qué? Esa es muchas veces nuestra actitud. Ah, pues yo hablo mal de ella porque ella también habló mal de mis hijos. Yo hablo mal de ella porque se metió con mi marido y con mi marido nadie se mete. Esa es muchas veces la actitud de nosotros. No nos gusta reconocer nuestros errores y seguimos enfrascados haciendo lo mismo una y otra y otra y otra vez. Y le fallamos a Dios. Le fallamos mucho, mucho. A lo mejor sus problemas no son de carácter, a lo mejor sus problemas no son emocionales, a lo mejor sus problemas son de actitudes delante de Dios, delante de la presencia de Dios. ¿Cómo actuamos ante la presencia de Dios? ¿Usted cree que Dios está aquí? Sí, entonces ¿por qué no hacemos lo que Dios nos dice que hagamos cuando estamos en su presencia?
¿Por qué? Somos irreverentes. A veces llegamos tarde, estamos 5 minutos en la banca, pues ya vamos que al baño, ya que sonó mi celular, ya que me están no sé qué cosa haciendo, hablando allá afuera, y ahí estamos como niños entrando y saliendo, entrando y saliendo. Eso es ser irreverente. Llegar tarde. ¿Cuánto tiempo nos dan en nuestro trabajo para llegar tarde? ¿Cuántos minutos nos dan en nuestro trabajo para llegar tarde? 10 minutos, 5 minutos. Y si llegas tarde, ¿qué te pasa? Te descuentan, te ponen notas de demérito, te corren a la no sé cuántas faltas. Y ahí está uno apurándose. ¿Por qué con las cosas de Dios no somos así? Somos negligentes. Dice el rey David, decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían. ¿Qué quiere decir? Que David le gustaba estar en la casa de Dios. Le gustaba estar en los atrios, como él mismo dice, mejor me es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Pero en nosotros no pasa eso. Venimos mecánicamente. Ya nos parecemos a otras religiones. Asisten mecánicamente y nos salimos igual. No venimos con esa entrega, con esa devoción. Yo tan solo le hablo de lo que muchas veces pasa en nuestra vida y que se nota, que se ve. Son cosas que es desobediencia a la palabra de Dios. Aunque usted diga, ay hermano, es que siempre que me vengo se atraviesa el tren. Siempre que me vengo llega tal persona. Siempre que vengo, pues entonces vente más temprano. Si se te atraviesa el tren a las 6, vente 5:30. Pero no, estamos esperando a que se pare el tren, que te estorbe para justificar tu falta. Y de todas esas cosas se da cuenta Dios, hermano. Si los que estamos aquí nos damos cuenta, imagínese Dios. Y creemos que es algo simple, que no tiene importancia. Creemos que, pues no es tan importante. Pero por eso no recibe las bendiciones que Dios tiene para ti. Por eso no recibimos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y a veces le reclamamos, Dios mío, pero ¿por qué? Si esto, si el otro. Pues sí, pero no obedeces. No obedeces. Tienes que cambiar tu actitud y no la cambias. Y no queremos cambiar. No queremos cambiar. Mire, a veces somos muy dados somos herméticos para recibir algo diferente a lo que por siglos, bueno, no siglos, la iglesia no tiene siglos, pero a lo que por décadas se ha enseñado aquí. Somos herméticos, no lo recibimos. Decimos, no, es que no, casi somos como los del tiempo de Jesús. Es que nuestro padre Abraham, somos hijos de nuestro padre Abraham. Pero hay cosas que están en la palabra y no cumplimos. Están en la palabra y no cumplimos, como hacían esas personas del tiempo de Jesús. Se sabían la ley, pero no la cumplían. Solo lo que les gustaba, lo aplicaban. Y se enorgullecían de que eran hijos del padre Abraham.
Y así pasa muchas veces aquí. Aquí dentro de la constitución del padre Abraham está el diezmar. ¿Y sabe cuántas personas diezman en la iglesia? ¿Sabe cuántas personas lo hacen? No son ni 10 personas que diezman en la iglesia. Delante de Dios se los digo. No son ni 10 personas. Y eso está dentro de la constitución de la iglesia. Eso se enseña cuando nos vamos a bautizar, los deberes que tenemos como miembros de la iglesia. Pero como eso no nos conviene, a eso sí no lo aplicamos como ley. Eso sí se nos olvida. Aunque el padre Abraham lo haya establecido. Y se nos olvida. Quiere decir que entonces muchas veces somos convenencieros. Lo que nos conviene lo aplicamos y lo que no nos conviene no lo aplicamos. Y bueno, así como esas cosas, hay muchas otras. Y por eso, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque no obedecemos lo que nos conviene. Hacemos lo que nos conviene. Y ese tipo de obediencia Dios no la ve bien. Ese tipo de obediencia Dios no la ve bien. Dice la palabra: cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos, serás bendito. Cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos, serás bendito. Bueno, vamos con un tercer punto. Deuteronomio 28:7, ¿qué dice? Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Gracias, hermana Clara. Dice: Jehová derrotará a tus enemigos. Entonces, el tercer punto que podemos sacar de estas bendiciones es que Dios va a dar la victoria sobre todos tus enemigos. Dios te va a dar victoria sobre tus enemigos. ¿Cuántos tienen enemigos aquí? Satanás es tu amigo, entonces. Sí, ¿por qué no contesta? Vivimos viendo con nuestros ojos materiales, pero no vemos con nuestros ojos espirituales. Todos tenemos un enemigo, todos. Ese enemigo se llama Satanás. Sí, y aunque tú le quieras hacer regalitos, y aunque tú te quieras congraciar con él, y aunque le quieras dar una sonrisita, no va a cambiar su actitud contigo. Te va a querer destruir, te va a querer aplastar, va a querer destruir a tus seres queridos, te va a querer ver en la miseria siempre, te va a querer siempre con miedo, con temor, sin esperanza, porque esas son sus estrategias para debilitarte. Y desgraciadamente muchos cristianos que pensamos que no tenemos enemigos, vivimos así, influidos por ese enemigo. ¿Por qué? Porque decimos: pues es que yo no tengo enemigos, yo no le hago nada a nadie. No le haces nada a nadie en la vida física, pero en la vida espiritual, aunque tú no le hagas nada a nadie, siempre va a haber alguien que te va a querer ver derrotado. Siempre. Va a querer que estés peleando con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Va a querer que siempre haya pleitos en tu trabajo, que te sientas que te van a correr, que te van a recortar. En la escuela vas a hacer que tus compañeros no les caigas bien, que le caigas mal a tu maestro. Siempre va a estar buscándonos para destruirnos. Y va a mandar situaciones difíciles a nuestra vida. Va a mandar situaciones difíciles a nuestra vida, como lo hizo con Job.
¿Qué le mandó? ¿Qué le puso Satanás a Job? En su cuerpo. Una enfermedad, dice la Biblia, como sarna. Y ahí estaba Job con ese problema. ¿Desencadenado por quién? ¿Por Elifaz? ¿Por los otros amigos de él? No, por Satanás. Pero así le gusta tener a Satanás dormidos, que no pensemos que hay enemigos, pensando que con tu carisma ya te ganaste a toda la gente. Y no es así. Tenemos un enemigo. Por eso la palabra de Dios aquí dice muy claramente que Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Esos enemigos tienen que huir. Hoy no hay Goliats, no tenemos un gigante de cerca de 3 metros que nos esté amenazando, pero hay problemas de tipo emocionales. Hay problemas de tipo emocionales, la ansiedad, el estrés, la depresión, y que vienen a afectar después tu salud física, con presión alta, con diabetes, con que tienes dolores en el cuerpo y no sabes por qué. Ya fuiste a ver al médico, te revisaron, te hicieron un montón de estudios y que no tienes nada. Y entonces, ¿quién es? Pues sí. Así trabaja Satanás. Pero no queremos obedecer la palabra. No queremos obedecer a la palabra de Dios. Nos enfermamos y en lugar de venirle a dar gracias a Dios, nos quedamos más tiempo en nuestra casa. Y así estamos felices, así estamos felices. ¿Por qué? Porque nos han dicho, no, pues es que ya Satanás, Dios está en todo lugar y Él ve tu condición y tú eres templo del Espíritu Santo. Tú ya no tienes que ir a ese templo, Dios está dentro de ti. Y fíjese cómo doctrinas erradas salen de la misma palabra, pero por no estudiarla en su conjunto, en su totalidad. Entonces vea usted cómo, pero dice la palabra de Dios que Él nos va a dar victoria sobre todos los enemigos que tengamos. Todos los enemigos. Dios nos va a dar la victoria sobre el temor. ¿Cuántos viven en temor aquí? ¿Cuántos viven sin esperanza? ¿Cuántos viven con tristeza? ¿Cuántos viven con ansiedad? ¿Y sabes qué es lo peor? Que a veces ni sabes que tienes eso. Eso es lo peor, que a veces ni sabes que tienes ese tipo de situaciones. Pero ahí están cautivándonos. Es decir, teniéndonos cautivos, nos tienen cautivos. Por eso es cuando la palabra de Dios nos dice, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios de alabanza. Eso es lo que nos promete Dios en el plano espiritual. Pero muchas veces nosotros, como dependemos de lo que estamos viendo, nos guiamos por vista y no por fe. Nos da más risa estar allá afuera en un evento, riéndonos con lo que hace la gente, o con una plática, o con una persona que queremos mucho, nos reímos, pero a la casa de Dios venimos con una actitud completamente de apatía. ¿Por qué? Porque espiritualmente tenemos el ataque de Satanás en nuestra vida.
y no nos damos cuenta. Allá afuera nos reímos, nos carcajeamos, nos invitan a una fiesta y vamos corriendo. Está la gente bailando y tú estás ahí divirtiéndote con la gente. Pero si tú ves que aquí alguien danza, hasta vas y le dices, oyes, aquí no se danza. Y nos oponemos a lo que la misma palabra de Dios dice. Porque Dios no se opone a manifestaciones de gozo y de alegría. Es nuestra mente. Y nos dejamos llevar por nuestra mente. Pero la palabra de Dios dice que si nosotros obedecemos a su palabra, Él va a poner a todos nuestros enemigos huyendo. Dice, por 7 caminos, por un camino vendrá y por 7 caminos saldrán huyendo nuestros enemigos. Y finalmente, vamos con el último. Deuteronomio 28:10, ¿qué dice? Verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Gloria a Dios. Dice que verán que el nombre de ti es invocado sobre ti. ¿Y qué va a pasar? Dice, y te temerán. Y te temerán. ¿Eso pasa en nuestra vida realmente? ¿Eso pasa en nuestra vida realmente? Aquí la Biblia no se está refiriendo a un temor de que te vean y digan, ay, nanita. No se trata de eso. A veces a lo mejor con nuestra apariencia sí espantamos a la gente, ¿verdad? Porque estamos re feos y la espantamos. Pero aquí no se refiere a eso. Se refiere a que por tu actitud la gente no se va a comportar como con la demás gente. Te van a tener respeto. Te van a tener en alta estima. A lo mejor esa gente anda haciendo y deshaciendo allá afuera, pero cuando necesitan un buen consejo te van a buscar para que los aconsejes. La gente que vive alrededor de tu casa van a decir, ahí en esa casa viven cristianos. ¿Te fijas qué bonita es la familia esa? ¿Cómo ama el Señor a su esposa? ¿Cómo sus hijos están bien educados? Eso es lo que busca Dios en su pueblo, que le honren, porque a los que le honran, Él les va a dar honra. Dice el 4 punto, hacer de ellos un testimonio por las bendiciones recibidas. Hacer de ellos un testimonio por las bendiciones recibidas. Dice, y verán los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Pero qué cosas a veces dicen de nosotros nuestros vecinos. Ahí van esos hipócritas, van al templo los domingos y míralos, el lunes ya están peleándose, se están gritando, sus hijos son bien malcriados, vienen y echan la basura aquí, vienen y hacen esto. ¿Cómo queremos entonces que Dios nos exalte si no tenemos un buen testimonio con los de afuera? ¿Cómo queremos que Dios nos honre si no tenemos un buen testimonio con los de afuera? Démonos cuenta cómo hay muchas cosas en nuestra vida que debemos de cambiar, hermano. Muchas cosas que debemos de cambiar para que en verdad Dios nos bendiga. Para que Dios esté, su presencia siempre con nosotros. Dice la palabra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Si oyeres, usted va a decir, ay, ya vi, hermanos, nada más si oigo, no si hago lo que dice. Bueno, pero es que el oír en aquel tiempo significaba obedecer también. La palabra de Dios nos dice, si oyes hoy su voz, dice, no endurezcas tu corazón.
Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Cuántos quieren obedecer a la palabra de Dios, hermano? Vuelvo a repetir, a lo mejor a veces se nos va a hacer difícil. Y más cuando dice que oremos por nuestros enemigos, que oremos por los que nos persiguen, que oremos por gente que decimos, pero ¡ay, Señor! Pero si le decimos a Dios, Dios, ayúdame a obedecer tu palabra, Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar. ¿Creen en el poder sobrenatural de Dios? Bueno, pues ponte de pie, hermano. Y si en esta hora tú reconoces que hay cosas que tienes que cambiar en tus actitudes, en tus hábitos, con alguna persona, pues es tiempo de hacerlo. Es tiempo de hacerlo. Ya no dejemos para mañana lo que podamos hacer hoy. Vamos a